Gracias. En esta ocasión tenemos a un invitado especial, Iván Gatón, quien es docente de distintas universidades, especialistas en temas internacionales y, por supuesto, sobre temas relacionados a la geopolítica. En esta ocasión, este invitado nos va a reflexionar sobre dos aspectos importantes. El primero de ellos es el asunto concerniente al conflicto, a la situación que viene atravesando Palestina e Israel. Y, por supuesto, hablar sobre esos acontecimientos internacionales que van marcando o acelerando el proceso de transición hacia un nuevo orden mundial. ¿Cómo se siente, Iván Gatón? Muy complacido de estar con ustedes. Y bueno, qué bueno estar con los jóvenes. Gracias. Para nosotros, insisto, es un placer que usted haya concedido esta entrevista y que a través de la misma intentar explicar las realidades que anteriormente habíamos señalado. Hay una situación lamentable, tenemos que decir, y es el conflicto que está atravesando actualmente en Oriente entre Israel y Palestina, donde miles de niños, mujeres han muerto a raíz de esa contienda bélica. ¿Cómo podría usted explicar en términos clave esa situación que viene atravesando en esa región? Lo primero es referirnos a que nadie tiene el monopolio del sufrimiento. Así es. Entonces, ni los palestinos ni los israelíes tienen el monopolio del sufrimiento. Y eso hay que tomarlo en consideración porque sectores de ambos lados, radicales, aprovechan las desgracias que han tenido ambos pueblos para entonces cometer actos que son ofensivos a la dignidad humana. Y eso sí es lamentable. Las causas del conflicto están en que desde que se creó el Estado de Israel se previó que existieran dos estados. Pero de entrada lo que tuvimos fue enfrentamientos, lo que hemos tenido a pesar de los distintos acuerdos de paz que se han firmado es que no se ha concretizado que los palestinos puedan tener un Estado. Entonces, cada cierto tiempo, para vergüenza de la élite política mundial, palestinos inocentes, israelíes inocentes, son sacrificados en el altar de esas ambiciones y ese nivel de deshumanización que llegan algunos seres humanos creyéndose que por su religión, que por su grupo étnico pueden ser superiores a otros y que son ellos los que tienen derecho a existir. Y ese ha sido el problema fundamental. Cada cierto tiempo vemos cómo o israelíes o palestinos son sacrificados en aras de reivindicaciones de grupos que nada tienen que ver con una real humanidad. Entonces, aquí nosotros debemos hacer la siguiente reflexión. Para que la situación allí finalmente se resuelva, lo fundamental es el interés político de las potencias. ¿Por qué? Si no es con el apoyo de Irán, con el apoyo de países del mundo musulmán, jamás no se mantiene. Y si no hubiese sido con el propio apoyo, como decía en estos días el secretario, o vamos a decir el representante diplomático o el jefe diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell, que llegó a dar a que todo el mundo entendiera que, bueno, y algo que ya se rumoraba, que jamás tuvo el apoyo de parte de Israel en sus inicios para debilitar al brazo armado de la Organización de la Liberación Palestina, que en ese momento lideraba Yasser Arafat, que es Al-Fatah. Es decir, que para debilitar a un grupo entre los palestinos, porque siempre el divide y vencerás, se aupa jamás con el jeque Ahmed Yassin. Entonces, si nosotros tenemos que Estados Unidos es el principal valedor de Israel, ¿cómo es posible que Netanyahu no escuche a Biden? Si Netanyahu estaba siendo cuestionado e incluso la gente estaba yendo a protestar a su casa, había una crispación social muy grande porque quería cambiar
el Tribunal Superior de Justicia, y de un momento a otro esta situación le ha salvado la situación política que tenía. Entonces, si Estados Unidos no puede ponerle a Netanyahu o a cualquiera que esté en Israel un detente, entonces aquí lo que falta es el interés político de las potencias. Incluso Estados Unidos llegó a hacer algo que nunca había sucedido y fue sancionar a colonos israelíes, quitándole el visado, porque en la zona ocupada de Cisjordania estaban matando palestinos. Entonces, la situación ha llegado a un punto tal que no es solamente Obama que llegó a quejarse de Netanyahu, sino que la administración actual de Biden también se está quejando de las acciones de Netanyahu. Siempre, como todo en la vida, para cortar a cualquier grupo, lo importante es quitarle lo que le da vida. Así como el ser humano, si se le sangra, se muere. Si usted le quita el apoyo económico, usted puede estar seguro que el debilitamiento va a ser general. Entonces, dependiendo de quién da apoyo económico, se mantiene un grupo. Entonces, las potencias les ha faltado interés político, tanto para Israel como para los palestinos. Y vemos el caso de Isaac Rabin, que es un hombre que estuvo por la paz y fue asesinado. Entonces, hay que tomar en consideración que hay gente que nunca le va a interesar la paz. Porque se benefician de ese conflicto, obviamente, y sacan provecho político y económico. Provecho político y económico, desgraciadamente, sobre todo un complejo que es el militar industrial, que le va muy bien. En detrimento, obviamente, de esos civiles que no tienen absolutamente nada que ver con ese conflicto. Pero hay una situación también en relación. Civiles israelíes y palestinos. Correcto, que están atrapados. De ambos pueblos. Pero hay una situación también, y es que desde cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, que empiezan a crearse los espacios con el interés de crear ambos estados, hemos visto cómo Israel se ha extendido territorialmente, que eso es lo que casi siempre se le ha cuestionado a Israel. Bueno, hay ocupaciones que no son reconocidas por el derecho internacional. Por eso es que hay que hablar de las potencias. ¿Y cuál sería usted? No, el interés político Por parte de las potencias. Si usted quiere que algo funcione en este mundo que tenga interés político, se resuelve. Si no hay interés político, no se resuelve. Comprendo. ¿Usted sabe? Todo lo demás lo que se hace es propaganda, relaciones públicas, y el tiempo va pasando hasta que se da como un hecho consumado. Usted sabe que ese conflicto que está ocurriendo entre Israel y Palestina de alguna manera también ha marcado lo que está ocurriendo en Europa, que es el conflicto entre Ucrania y Rusia. Le ha afectado a los ucranianos por el tema de la ayuda económica, pero también hay que tomar en consideración que lo que ha hecho la administración de Netanyahu en términos de relaciones públicas, de imagen para un pueblo que todos queremos, como es el de Israel, claro, es irreversible, porque la destrucción prácticamente de toda la infraestructura en las áreas donde ha estado el Tzahal o ejército israelí deja en una situación muy cuestionable a la imagen del pueblo israelí, que no es Netanyahu, ni los de la extrema derecha que están gobernando, porque nosotros a veces, cuando hacemos los análisis, pensamos que las decisiones que toman algunos dirigentes es la opinión del pueblo. Exactamente. ¿Sabe? El pueblo de Israel no quiere la guerra. La mayoría del pueblo no. Hay gente que está protestando porque quieren que liberen a los rehenes. Y siempre han existido individuos que la paz no les ha interesado porque su perspectiva histórica y su propia megalomanía, su delirio de grandeza, les hace creer que la vida es y está. No solamente que es, sino que la vida es y está determinada por la guerra como partera de la historia. Y que el más fuerte tiene que imponerse al más débil. Es una visión muy darwinista Así es. de Charles Darwin, del origen de las especies. Las especies más fuertes se llevan a las más débiles. Comprendo. Y más allá de esos conflictos, hay una situación, estamos hablando del caso de Israel, Palestina y ahora el caso de Rusia y Ucrania. ¿Cuáles serían las consecuencias de este conflicto en términos geopolíticos? ¿Entiende usted que esto podría acelerar un proceso
de transición hacia un nuevo orden mundial? No, ya el proceso venía. A partir del siglo XX, después del siglo XXI, estábamos viendo una serie de señales en términos económicos. Cuando los países comienzan a ser potencias económicas, necesitan convertirse en potencias militares, comienzan a tener más incidencia. Solamente hay que ver cómo China, que antes no tenía incidencia en las votaciones en Naciones Unidas, ahora tiene más incidencia en las votaciones en Naciones Unidas. India, que no pertenece al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ahora India es un país que hay que tomar en cuenta, pero dice yo, no, bueno, aunque yo no me lleve bien con China y China haya estado en la promoción de los BRICS, estoy con los BRICS. Sudáfrica, que no está en el Consejo de Seguridad, dice, pero ¿por qué yo no tengo presencia? Entonces, tenemos un mundo multipolar. Hay actores como Irán en la zona donde se encuentra, que son actores importantes. Entonces, el mundo multipolar, que es a partir del siglo XXI, no lo determina simplemente la guerra en Ucrania. Es algo que ya venía sucediendo. Pero se acelera. Pero el acelerador de procesos geopolíticos que ya estaban en marcha es la COVID, que todos hemos olvidado. Ese es el acelerador de esos procesos. Porque ese es el que lleva a una crisis económica y a una crisis política, porque todos los que estaban gobernando fueron desplazados en ese momento. Perfecto. Pocas excepciones. Pero ahí vino la crispación mayor con China. Y ese es un punto de inflexión. Ahora, lo que nadie se podía imaginar, que en medio de un proceso donde la rivalidad chino-estadounidense ya estaba en puntos muy altos, nos íbamos a encontrar que ante la supuesta expansión de la OTAN en Ucrania, la amenaza de la expansión de la OTAN, Rusia iba a responder de la manera que lo hizo. Lo más lejos que íbamos a tener es que después de salir de la COVID, la humanidad iba a entrar en una guerra. Así es. Pero eso demuestra la estupidez de la especie humana, de su arrogancia, de su prepotencia, de su visión egocentrista, de una perspectiva totalmente deshumanizada. Y entonces nadie pensó que líderes mundiales, que sus países tienen crisis a lo interno, todos, porque China dejó de crecer económicamente, el comercio mundial se detuvo, y en vez de ponerse de acuerdo en un mundo que ya tiene problemas que requieren del acuerdo de las principales potencias, como es el tema del cambio climático, y aunque usted no cree en el cambio climático, tenemos más fuegos forestales, tenemos ciclones más fuertes, y eso provoca una cantidad increíble de migraciones, porque hay sequía en algunos países y no hay más lluvia, y esto ha llevado a que 200 millones de personas andan cruzando fronteras por el mundo, creando una crisis migratoria a nivel mundial. Ese es un tema que debería estar en la agenda. No el de si tú te expandes o de si tú eres miembro de un club militar. Otro problema debería ser el crimen transnacional, como no los grupos de México, porque los grupos de los carteles mexicanos, ok, manejan una gran cantidad de dinero, pero los que más dinero manejan son la Cosa Nostra italiana, la 'Ndrangheta italiana, o para decirlo así, la mafia calabresa. Hay un conjunto de mafias en Italia, pero hay mafia albano-kosovar, hay mafias en Turquía, está la mafia rusa, pero está también China, las triadas chinas, está la yakuza japonesa, también en Estados Unidos hay mafia. Entonces, si el crimen transnacional con el tema de las drogas, tráfico de personas, lleva incluso a que en la Unión Europea recientemente tuvieran que hacer un acuerdo porque los narcotraficantes están incidiendo en los distintos puertos para que la droga entre en Europa, donde se pagan buenos salarios. Exactamente. Y aún así. Y ustedes se imaginan entonces, si no se ponen de acuerdo en esos temas,
en los países más desarrollados, ¿qué serán los más pequeños? Porque ese es un elemento que no estamos viendo. El crimen transnacional maneja más de 400.000 millones de dólares, engrasa la economía del planeta, pero eso no lo va a solucionar solamente Estados Unidos, que ahora mismo tiene más de 100.000 muertos el año pasado por sobredosis de fentanilo, que eso le está generando, claro, una desgracia. Y no solamente en el estado de en una parte. En Pensilvania, en Filadelfia. No, es en todo Estados Unidos. Lo que debemos ver que la crisis que tiene el mundo por esa criminalidad, donde hay países que hay más muertos que en lugares donde haya guerras declaradas, hay que ver los países en América Latina. Son los más violentos del mundo. Y eso tiene que ver con el crimen organizado. Entonces, ¿por qué no atacamos el crimen organizado? Es decir, el crimen organizado es una tarea de los gobernantes del mundo. Entonces, pues tenemos la experiencia de la COVID y ahora vamos a ir a una guerra. ¿Eso demuestra inteligencia de la especie humana? No, demuestra su egoísmo, demuestra las ambiciones, los intereses particulares en un mundo que por primera vez en toda la historia de la humanidad vivimos en una civilización global y somos interdependientes. Ahora sí es verdad que somos interdependientes. Exacto. Entonces, nosotros quisiéramos escuchar de usted, por favor, cómo se expresa ese mundo bipolar, donde existen, cómo se expresa en el Caribe, en América Latina. El mundo multipolar es un mundo caótico. ¿Por qué? Porque hay que pedirle permiso a mucha gente. Entonces todo el mundo está tratando de tener un espacio. Por ejemplo, en el mundo bipolar, cuando estaban Rusia y Estados Unidos, ellos dos se ponían de acuerdo y decían, usted tranquilo ahí, a tal país, pero ahora no. Ahora Irán apoya a los hutíes que tienen su propia agenda en Yemen y en una de las zonas más estratégicas del mundo, que es el Mar Rojo, comienzan a atacar los buques. En la cadena de suministros afectan incluso a empresas como Tesla, que se quedan sin repuestos para construir los vehículos, pero no solamente eso, sino que hay alimentos que entran a Europa, que ya no pueden entrar por ahí, tienen que dar la vuelta. ¿Y qué provoca eso? Inflación. Pero ya hay inflación, lo que viene es recesión. Entonces, todo lo que ocurre en cualquier lugar del mundo afecta en la zona donde nosotros vivimos. ¿Por qué? Usted dirá, ¿de qué depende República Dominicana? Turismo. ¿Y de dónde viene el turismo? Zonas francas. ¿Hacia dónde van las exportaciones de zonas francas? Remesas. ¿De dónde vienen las remesas? El futuro de nuestro país está fuera del país. Porque lo que vendemos en exportaciones, su nombre lo dice, ex, que en latín significa fuera de, es fuera de nuestro territorio. Entonces, si el futuro de nuestro país está fuera del país, y en el Caribe, todos los países, su mayoría, que son muy pequeños, ¿de qué viven? Del turismo. Exacto. ¿Puede una Europa en recesión y la gente preocupada por ver cómo llega a final de mes irse de vacaciones al Caribe? ¿Puede el estadounidense, en un 60% del turismo que llega al Caribe, en su mayoría es desde Estados Unidos, con una situación económica difícil, pensar en irse de vacaciones? Entonces, lo que está sucediendo en el mundo, ese mundo multipolar, caótico, está afectando la economía de nuestros bolsillos. Exacto, pero hay una situación. Hemos hablado de distintos conflictos que hay en diversas partes del mundo, como por ejemplo Europa y también en Oriente. Y hemos hablado, por supuesto, también de asuntos de criminalidad organizada, de cómo todo esto de alguna manera debilita los estados de derecho, las democracias, etc. Pero hay quienes, a raíz de esta situación, cuestionan lo que es la Organización de las Naciones Unidas, porque dicen, bueno, si esta organización internacional no logra resolver o darle respuesta a esas situaciones, entonces a raíz de eso empiezan a realizarse grandes cuestionamientos. ¿Qué entiende usted en relación a la posición que debe de jugar hoy en día las Naciones Unidas? Lo que necesita es una reforma, porque las Naciones Unidas es una institución que está diseñada para un modelo que fue acorde al momento en el cual nació.
que fue en 1945. Y el mundo ha cambiado. Y entonces de allá para acá el mundo ha cambiado mucho. A veces se le exige mucho al secretario general, pero el nombre lo dice, es un secretario. Los que determinan en Naciones Unidas son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Y los miembros permanentes del Consejo de Seguridad tampoco representan la mayoría de la población del planeta, porque ¿qué hace India fuera del Consejo de Seguridad? Un país tan grande. ¿Qué hace Alemania fuera del Consejo de Seguridad? Pero está Estados Unidos, China, Francia, la Federación Rusa y el Reino Unido. Pero una economía más importante que el Reino Unido, que apenas le va a aportar al mundo un 1.5% del Producto Interno Bruto, según el Fondo Monetario Internacional, es India, que le va a aportar al mundo de un 8 o 9%. ¿Por qué no está India? Exacto. Ya para finalizar, Iván Gatón, quisiéramos que usted nos dijera cómo ve el rumbo en cuanto a las relaciones internacionales entre la República Dominicana, China y los países de la región, y también ya la situación actual de la República de Haití. Breve, por favor. Bueno, nos vamos primero con lo último. Correcto. Haití, después de Estados Unidos, Haití es nuestro principal foco de atención. Para decir la verdad, las relaciones más importantes de República Dominicana tienen que ser con Washington y con Puerto Príncipe o Haití. Y es preocupante que allí exista la inestabilidad política. Con relación a China, con relación al resto del mundo, cuando el mar está crispado, no es tan sencillo. Pero evidentemente lo más importante es que nuestra clase política tenga una agenda de política exterior que no termine en un gobierno. Porque la política internacional no es un tema de un gobierno, sino del Estado. Un gobierno dura 4, dura 8, puede durar como Angela Merkel, 16 años, pero el Estado siempre va a estar ahí y necesita políticas de largo plazo. Perfecto. Muchas gracias, Iván, nuevamente por concedernos esta entrevista. No, un placer.